apegado ante las constancias de las situaciones, observando cómo tan solo los días se resbalan de entre mis dedos. El tiempo aparenta eterno entre las murallas de los pensamientos, dando vueltas entre heridas y cicatrices de sucesos del ayer. El apego a las memorias, tintado tan solo por colores de melancolía y dolor. Un tan solo recuerdo de una alegría aparenta tan solo dañar más y más un corazón quebrantado. Cuando frente a todas las situaciones nos encontramos, nos olvidamos rápidamente de observar los detalles. Lo damos por sentado, pero cuando se pierde de entre nuestra vista, tan solo lo deseamos una y otra vez. Rogamos y pedimos por situaciones del ayer, despreciando así las del presente. ¿Es eso vida? Si tan solo ayer hemos vivido, este debe ser pues el fin de una constancia, donde tratamos cada respiro tan solo como el último, recordando y añorando por las memorias del ayer, donde tan solo cualquier rayo de luz se asemeja al anterior, haciendo de esta rutina un constante aburrimiento, donde el valor de tan solo cada día se funde entre las semanas, dando cierre a los meses con la facilidad de los minutos. Ese es el camino que se quiere recorrer. Es necesario pues de con la valentía soltar aquello que daño provoca, aunque sea factible que belleza habite entre las memorias. Si ello lo traemos al presente, no haremos más que dar vueltas entre las situaciones que en algún momento fueron el hoy. Saber recordar no para doler, más bien para aprender, conocer más allá de lo que son las situaciones, aprendizajes escondidos que nos permiten atravesar las situaciones de gran dificultad con la facilidad de un instante. No es fácil tan solo en un instante levantarse y soltar las cadenas que nos atan al suelo, pero con el tiempo y la disciplina estas se van liberando, encontrando la libertad que tanto se añoraba y extrañaba. Sí, el presente no es similar al ayer, y por más que la pena de la nostalgia sea suficiente, esa es la belleza que habita en el desconocimiento, el valor que habita en esta aventura, siendo mejor vivir con este dolor temporal que aquel que proviene del arrepentimiento por haber habitado dando vueltas entre los mismos muros una y otra vez. Ha llegado pues el momento de dar la bienvenida a las situaciones del presente acompañadas del futuro. Quizás del inicio no podamos modificar nada, pero desde el presente podemos una vez más volver a empezar, finalizar o continuar aquello que ha sido del ayer, darnos la oportunidad de una vez más aventurarnos después de todo. Si la vida nos la entrega constantemente, ¿por qué no tan solo lo intentamos? Las memorias del ayer nos acompañarán como bellos recuerdos llenos de aprendizajes, pero centrados en el presente y futuro estaremos, ya que es el camino que nos tiende la mano en todo instante. Es en este balance que habitaremos, fluyendo entre los ríos de la vida, disfrutando de las armonías que se escuchan en todo momento, resilientes ante las situaciones, aferrados ante la esperanza que brota en nuestro corazón. Aunque el temor sea humano, será los momentos donde este se vea marchito, donde con la valentía de nuestro corazón caminaremos, observando el reflejo que puede llegar a habitar en este mundo tan curioso, la pureza del agua que se extiende hacia un horizonte infinito, conectándose así con el cielo una vez más. Se trata de nuestra esperanza y sueños, una vez más guiándonos el camino a seguir, nuestros sentimientos como compañeros de cada momento, donde aquellos que dolor en ocasiones provocan son necesarios para alcanzar los aprendizajes que nos ayudarán a encontrar el camino correcto. Es pues en los momentos de mayor niebla donde encontraremos una paz que resulta más profunda, los sueños de nuestro corazón, la esperanza resiliente de nuestra alma y la alegría de cada momento, creando un balance que resulta único. Aunque los momentos resulten confusos, será a través de la paz que habita en nuestro corazón la que nos guiará hacia el camino correcto. Es difícil apreciarla en ocasiones, cuando los mares aparentan agitados y las tormentas no aparentan finalizar. Entre la melancolía de los instantes y la alegría infinita de nuestro cuerpo habitan. Se suele pensar en ella como un instante de gratificación constante, pero en ello habita algo más profundo, el balance que existe en la vida, que tinta de colores el cielo que se extiende frente a nosotros. La naturaleza se encuentra junto a ella, se extiende hacia lo más alto sin importar de las dificultades, se mantiene resiliente a pesar de todo. Es aquella que permite a las situaciones fluir y sentirlas, pero de ella aprende, pues aunque los errores puedan ser constantes, desde ellos encontraremos el camino hacia los sueños tan deseados. Aquella que cuando es requerido mantiene la fortaleza para no dejarse llevar por las mareas, aprendiendo en todo momento, descubriendo los instantes de cada segundo. Resulta pues una aventura de gran belleza, donde el camino en ocasiones encuentra mayor importancia que el propio destino, siendo necesarias estas situaciones de gran dificultad para aferrarse a la voluntad que en ocasiones aparenta lejana, pero que vive resiliente a pesar de todo. Es complejo valorar estos momentos donde las dificultades aparentan no finalizar, ante los constantes sentimientos que aparentan dañarnos, pero no hacen más que solicitarnos escucharlos. Nos olvidamos rápidamente de la importancia de prestar atención al alrededor que habita junto a nosotros, los sentimientos que aparentan habitar en la profundidad, alejados ante el pensamiento de los posibles daños que puedan provocar. Es necesario entenderlos y comprenderlos, sentirlos para permitir al tiempo progresar. Entre los ríos fluiremos encontrando los caminos, a pesar de que los ríos se estrechen, con la confianza
confianza de nuestro corazón, lo que aparentaba una sequía se transformará en un mar de abundancia, donde una vez más navegaremos y nos aventuraremos en historias que resultarán inolvidables. Es necesario tener la confianza que antes habitaba resiliente, pero que hoy es perdida por los temores del presente. ¿A qué tememos después de todo? En un mundo donde las situaciones son impredecibles, aún así las estadías que resultan cómodas y aparentan permanentes pueden llegar a cambiar de un segundo a otro. No nos afirmemos a las costumbres y rutinas que tan solo dan vueltas entre las mismas situaciones, que aunque la incomodidad llegue a habitar, esta nos permita florecer y tocar el cielo, fortalecernos con las tormentas y una vez más encontrarnos en contacto con lo más profundo de nuestro corazón. Puede ser difícil en ocasiones encontrar las palabras o los sentimientos que nublados por la frustración habiten, pero será a través de tan solo intentar la manera en que podremos lentamente desarrollarnos. Si todo fuera como la simpleza que en ocasiones planteáramos, el camino no tendría pues valor alguno. Estaríamos constantemente atentos ante los cierres e inicios, esperando que el tiempo pase con la rapidez de los segundos, perdiendo así la expectación y el esfuerzo que puede habitar tras estos momentos y convirtiendo todo en una rutina. Tenemos que intentarlo, sea por la valentía que en ocasiones aparenta testaruda o tan solo por el temor que en ocasiones nos inmoviliza. Es el hecho de tener la posibilidad de una vez más encontrarnos frente a la alegría que tanto esperábamos, lo que nos debe levantar en cada ocasión. El balance que habita entre los momentos de melancolía y tristeza, donde tan solo la niebla no deja de envolvernos en recuerdos y pensamientos de dolor, donde tan solo un pequeño destello ilumina nuestro corazón una vez más. La vida puede no ser simple, incluso dolorosa en ocasiones, pero aún así en sus intrincadas historias llenas de complejas situaciones es donde habita su gran valor, donde la imperfección puede llegar a ser más especial que lo esperado, pues proviene de los sentimientos más profundos de nuestro corazón, observando y aventurándose, conociendo y expresándose, llenando de armonía un espacio en silencio y creando una obra de arte que resultará inolvidable. Puede aparentar incoherente en ocasiones el encontrar alegría tras tantas complejidades, encontrar un espacio para sonreír entre las lágrimas que han brotado una y otra vez en nuestros ojos. Pero si las dificultades ya están presentes y son sabidas, ¿por qué no tan solo llenar de belleza esta existencia en la que nos encontramos? Una aventura irrepetible y que llega a ser única es en la fragilidad de estos momentos, lo temporal de las situaciones y la rapidez con la que las situaciones progresan. Como el mar una y otra vez entra en contacto con la arena en una danza eterna, donde una vez más navegamos y despertamos, observamos el amanecer alegres y aferrados a nuestra voluntad ante las posibilidades que habitarán en el presente. El calor del sol nos arropará en aquellos momentos donde el frío nos haga temblar. De los mares agitados aprenderemos y entenderemos para llegar a los sitios que tanto anhelamos, en aquellos reflejos de la pureza que habitan un universo reflejado frente a nosotros, donde desconocidas historias habitan en todo momento. Una vez más apreciaremos y comprenderemos lo vital y temporal que puede llegar a ser la vida. En armonías danzaremos una vez más, llenando de luz a nuestro corazón. A la distancia, el futuro una vez más tendiéndonos la mano, esperando nuestra llegada. Aquí nos encontramos una vez más en el balance tan deseado y esperado, aquel que sin importar de las situaciones encontrará la tranquilidad suficiente entre los mares agitados, donde con la fuerza de su voluntad resiliente se mantendrá, y en aquellos momentos donde sea requerido se dejará llevar, no ante la tristeza de las situaciones, más bien ante la aventura que puede ser la vida. Un balance que aparenta frágil pero que en todo momento vive en nuestro corazón. Se trata de lo esencial de la vida, como tan solo despertarse y una vez más ver el amanecer, llenar de colores nuestra alma, expectantes en este bello paraíso llamado vida, lleno de aventuras por vivir, sueños que perseguir y alegrías por sentir.